Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Sí, buenos días. Bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los acuerdos que ha tratado el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy viernes. Por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, una vez revisado y completado los trabajos de redacción, a los que ya aludimos en un Consejo de Gobierno anterior, se ha aprobado en la reunión de hoy por parte del Consejo de Gobierno el proyecto de presupuesto de la ciudad para el año 2022, por lo que ahora continuará su tramitación habitual de acuerdo al reglamento de la Asamblea, en concreto el artículo 74, y sometiéndose, por tanto, a la aprobación inicial del Pleno de la Corporación, que se establecerá próximamente, probablemente en la Junta de Portavoces del día de hoy, y daremos cuenta del día en el que se celebrará ese Pleno de la Corporación Autonómica. En este aspecto, como dijo ayer la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, nos tenemos que congratular porque estos presupuestos cuenten con una amplia mayoría parlamentaria en donde ha primado la responsabilidad para poner en marcha un documento que es una oportunidad de futuro y confianza ante las crisis que está atravesando la ciudad y también nuestro país. Son unos presupuestos, por tanto, que dan respuesta, como digo, a la pandemia, que dan respuesta a las secuelas de los incidentes que se produjeron en nuestra ciudad, en la frontera, el pasado mes de mayo, y también a la actuación estratégica del Estado para potenciar el desarrollo de nuestra ciudad y el flujo de capital y recursos aportados, como nunca antes, por Europa, para la recuperación y el crecimiento y transformación económica. También se ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno, como es habitual, de la situación sanitaria y al respecto me voy a referir ahora a continuación, como viene siendo también habitual en todas estas comparecencias. La situación sanitaria está evolucionando, como en toda España, hacia un aumento del número de contagios, el número de casos. En la actualidad nos sitúa a 14 días en 270,78 casos declarados por cada 100.000 habitantes. Esto es riesgo medio, y a 7 días en 173,39 casos por 100.000 habitantes, que ya nos lleva al riesgo alto. Eso sí, con una presión hospitalaria baja, debido fundamentalmente a que la mayor parte de los contagios se están dando en personas vacunadas. Más del 80% están vacunados, y eso se está reflejando en una mínima ingreso y asistencia hospitalaria que sigue estando en nivel de riesgo bajo, tanto en UCI, donde hay una sola persona y que, como saben, por una sola persona y los umbrales ya pasa directamente a riesgo bajo, como en planta o urgencias. Por tanto, este es uno de los motivos más que, una vez más, nos lleva a insistir en que la vacunación es la herramienta eficaz contra este virus que estamos viviendo. Aquí quiero indicarles un dato, por ejemplo, con un riesgo muy similar al que estamos actualmente, allá por el mes de abril, finales de abril, con solo menos de un 8% de la población vacunada. En aquel momento, el nivel de ocupación hospitalaria era mucho mayor al actual. Había 33 personas ingresadas, 27 en planta, suponía un porcentaje del 13,4%, y 6 en UCI, un 35,3%, como digo, con niveles similares a los actuales.
Por tanto, también desde aquí quiero aprovechar para agradecer la responsabilidad y el compromiso de la ciudadanía frente a la COVID-19. Quiero exponer al respecto 2 datos ilustrativos. El día 8, que terminamos el puente de la Inmaculada y de la Constitución, se realizaron 418 pruebas de antígenos en el punto COVID, en su gran parte por regreso de viaje. Y en los 2 días festivos de esta semana, en concreto el día 6, Día de la Constitución, y el día 8, Día de la Inmaculada, en el punto de vacunación del Palacio Autonómico, que como saben permanecieron abiertos, acudieron a vacunarse casi 550 personas, 542 ciudadanos. Esto demuestra, por tanto, que se está realizando una labor que considero que debemos considerar muy positiva. Un elevado número de pruebas para la detección precoz de la enfermedad. Aquí al respecto, por cierto, desde que se puso en funcionamiento el punto COVID en Loma Colmenar han pasado ya 43.800 personas por allí, y también un elevado número de vacunados en nuestra ciudad, como una manera, la detección precoz de conocer la dimensión de la enfermedad, que nos demuestra la eficacia de la vacunación, y la segunda, como refrendo de ese elevado número de vacunados en nuestra ciudad. Si vemos los porcentajes de casos teniendo en cuenta los grupos etarios, estamos viendo que el menos vacunado, o los menos vacunados, que es el grupo etario de 30 a 39 y también de 20 a 29, que también coincide con lo que está ocurriendo en el resto del Estado, son los menos vacunados, como digo, y por tanto aquí pues invitar a todas esas personas que no se hayan vacunado a que la hagan a la mayor brevedad posible para evitar riesgos innecesarios. Tienen el punto de vacunación de la ciudad a su disposición sin cita en la Rule, que está situado junto a la catedral en la Plaza de África. El porcentaje de vacunación en nuestra ciudad alcanza ya de la población objetivo prácticamente el 86%, 85,7%, porcentaje que elevamos al 90% si consideramos la población con una sola dosis. En datos absolutos hablamos de 60.832 personas mayores de 12 años con la pauta completada y 63.418 con al menos una dosis. Y el número de dosis administradas en Ceuta desde el inicio de la campaña, el 27 de diciembre de hace un año, es de 122.420. En stock, la Consejería dispone en estos momentos de 18.100 vacunas. Y tenemos previsto que este próximo lunes, día 13, así se nos ha avisado desde el Ministerio de Sanidad, se reciba la primera remesa de vacunas pediátricas de Pfizer. Se van a recibir en concreto 6.000 vacunas, 6.000 dosis, son 600 viales, y esta cantidad, esos 6.000, equivale al 75% de la población infantil entre 5 y 12 años, que está en 8.129 personas, y que queremos comenzar a vacunar el próximo miércoles, día 15 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Salud Pública. Para esta nueva fase de vacunación, para los niños entre 5 y 12 años, como he indicado, vamos a emplear la logística y vamos a emplear los recursos que, en coordinación con Ingesa, y esta misma mañana se ha tenido una nueva reunión de coordinación, han dado tan buenos resultados desde que comenzamos la campaña. Vacunando por parte de la ciudad en el Palacio Autonómico, en el Salón de Actos, que como saben tenemos la logística ya bien organizada, con un dispositivo que funciona pues bastante bien y con un personal tanto de Cruz Roja como de la propia Consejería igualmente formado y preparado para la vacunación. Y también Ingesa pone a su disposición el centro de salud de vacunación que vienen empleando durante toda la pandemia. Este procedimiento ya se puede dar por iniciado. Está disponible en la web de la ciudad, en ceuta.es, un formulario de inscripción de todos los menores nacidos de 2010 al año 2016.
es decir, con edades comprendidas entre 5 y 11 años inclusive. La familia pueden registrar los datos de esos menores, como digo, en el enlace www.ceuta.es/ceuta/cita-COVID. En definitiva, la página web de la ciudad tiene un icono que le lleva directamente a esta hoja, a este formulario que acabo de indicarle. Se trata de un formulario de inscripción, como hicimos ya en la campaña de los 12 a los 18 años. No es un sistema de citas. Ahí las personas actualizarán la información en ese formulario y a través de ello, desde la Consejería de Sanidad, se pondrán en contacto con los padres o tutores para darle la cita en el punto de vacunación asignado. La inscripción es fácil. La familia solamente tiene que rellenar ese formulario al que estoy indicando, con nombre y apellido del menor, el número de DNI o NIE, y en caso de no poseerlo, se permite la inscripción bien con el pasaporte o bien con la tarjeta sanitaria también, y añadir, evidentemente, un teléfono, preferentemente un móvil, para que puedan ser contactados por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de la ciudad, al objeto de darle la cita correspondiente. También es importante, el menor irá acompañado de padre, madre o tutor legal y tendrán que llevar el consentimiento informado firmado. Ese consentimiento informado también está a disposición de todos los padres y tutores en la misma página web a la que me estoy refiriendo. La pauta será la de administrar 2 dosis de la vacuna ARN mensajero de Pfizer y la segunda se realizará a las 8 semanas de la primera. Es un periodo más amplio que en el resto de los grupos, dado que los expertos consideran que alargar esa segunda dosis mejora la eficacia de la vacuna y por ello la Comisión de Salud Pública estableció en 8 semanas la diferencia entre la primera y la segunda dosis. Volviendo a la vacunación por grupo de edades, quiero indicarle que estamos en la media nacional, por tanto, con unos datos bastante favorables. Y en cuanto a la tercera dosis, hasta ayer en Ceuta ya se ha vacunado con la tercera dosis o dosis adicional de Janssen a 6.304 personas, incluido también los inmunodeprimidos. De ellas, un 74% son mayores de 70 años. Y hay que recordar que esta dosis adicional está autorizada de momento para mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, y pendientes, por tanto, de los cambios que se puedan efectuar en la estrategia de vacunación en las próximas fechas. También le doy un dato que suelo darle, que es habitual, el recurso de la RULE, que es la vacunación móvil, que, como saben, ha ido a diferentes zonas de la ciudad y que ahora mismo lo tenemos establecido en la Plaza de África. Ha vacunado desde su inicio a 1.068 personas y la vacunación sin cita, que también establecimos a partir del pasado 11 de agosto, a casi 6.000 personas, 5.963, lo que hace en estos dos recursos un total de 7.031 y que equivale a un 10% de la población a vacunar. Y también he de indicarles que en el día de hoy enviaremos a la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un decreto de medidas sanitarias en el que se va a recoger la implantación del certificado COVID de la Unión Europea en los siguientes supuestos. En primer lugar, visitantes y acompañantes en residencia de mayores, visitantes y acompañantes de pacientes en centros hospitalarios, para hostelería y restauración solo en locales cerrados con un aforo superior a 50 comensales, así como aquellas otras actividades económicas en las que pueda asistir una restauración y que también supere en locales cerrados en interiores, por tanto, las 50 personas. Quiere esto decir que no afecta a terrazas. Y también en el ocio nocturno en las mismas condiciones, que es en aquellos locales cerrados con un aforo superior a 50 personas. Es una medida
que entendemos protege la salud pública. En un momento en el que la pandemia, como he destacado anteriormente y he dado los datos, va al alza en toda España y va al alza también en nuestra ciudad. Se trata, por tanto, de una medida con un objetivo de proteger a los colectivos vulnerables, que antes he comentado, y también a la población en general y a los empresarios también de la restauración y de la hostelería y del ocio nocturno, evitando aquellas situaciones en las que la propagación es más fácil en lugares cerrados con aglomeraciones de personas. Las personas que no dispongan de certificado digital, que como saben pueden obtener este certificado a través de sus propios ordenadores o teléfonos móviles, podrán también solicitarlo en las dependencias del registro de la ciudad, que saben que hay varios, y que agilizará la expedición de estos trámites en estos días al objeto de facilitar su expedición. En la actualidad, de las 60.800 personas con pauta completa de vacunación, tienen ya certificado unas 34.000 personas. No obstante, como digo, la Administración local va a reforzar los medios que dispone para poder atender la demanda de aquellas personas que quieran solicitarlo de manera presencial. Pero, como digo, pueden imprimirlo desde sus ordenadores y desde los móviles personales. Y por mi parte, estos son los asuntos que quería comentar de la reunión del Consejo de Gobierno en el día de hoy. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Buenas tardes, consejero. Me gustaría hacerle 3 preguntas. La primera, acaba de decir que se ha enviado a ratificar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el decreto donde se incluye el tema del certificado COVID. Teniendo en cuenta que hoy se han detectado 48 positivos, que aún no se han visto las consecuencias del puente, la Administración local no se plantea aplicar algún tipo de restricciones de cara a las Navidades. El segundo es si de cara a la vacunación de los más pequeños, con el fin de facilitar la conciliación, se ha pensado la posibilidad de citar a estos menores por las tardes. Y la tercera pregunta es, nos acercamos al día 24, todos sabemos cómo se celebra el 24, sobre todo a mediodía en la ciudad autónoma. ¿Se van a mantener las restricciones que había el año anterior o vamos a tener un 24 normal? Bien, buenas tardes. Lo primero que quiero indicarle, el decreto se manda hoy a ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El decreto lo que va a recoger son las medidas del decreto prorrogado, que no eran medidas restrictivas, eran medidas de recomendaciones de higiene, de utilización de mascarilla, de distancia interpersonal, era lo que recogía el decreto que habíamos prorrogado. Va a quedar incorporado en este decreto y va a recoger también esta obligatoriedad del pasaporte COVID en estos 4 ámbitos que antes he dado lectura. Por tanto, estas son las medidas que ahora mismo entendemos que son las más adecuadas para afrontar esta situación. Es verdad que ayer hubo 48 casos, pero quiero decirle que de esos 48 casos, 46 casos, si no me equivoco, tenían la doble pauta, estaban vacunados con la pauta completa. Y, por tanto, viendo también la presión hospitalaria, a la que también he dado antes las cifras, pues entendemos que es eficaz la vacunación, por tanto, seguir insistiendo al respecto y consideramos que con este decreto son ahora mismo medidas adecuadas. También he reseñado cómo se está detectando precozmente aquí la enfermedad con el punto COVID. Quiero decirles también que esto no existe en otras ciudades, como ustedes saben. Ese punto COVID de manera gratuita y de manera fácil y sin cita existe en nuestra ciudad. Invitamos a todas las personas que vienen de la península a acudir a ella, a los que están en nuestra ciudad también a que acudan, pero aquí se están haciendo muchas pruebas de detección precoz de la enfermedad y, por tanto, es una manera de controlar la situación. Yo creo que entre esa detección precoz y estas medidas que vamos a implementar y la colaboración de los ciudadanos, que me consta que lo están haciendo, creo que podremos afrontar esta situación. En relación a la vacunación de los menores que también me plantea, pues sí, vamos en esta semana que aún queda de colegio hasta el día 22, si no recuerdo mal, vamos a establecer que la vacunación de los menores sean por la tarde. Vamos a facilitar también en fin de semana la vacunación para la conciliación
familiar de los padres y madres. Y a partir del día 22, pues entendemos que ya es un periodo vacacional, emplearemos la vacunación de los menores también por las mañanas. Y en cuanto a lo que me plantea del día 24, bueno, pues las medidas son las que le acabo de comentar y entendemos que la responsabilidad de todos nos llevará a que se pase ese día 24 pues en familia y en buenas condiciones y con la alegría por parte de todos. Buenas tardes. Precisamente sobre este último aspecto, el del día 24, el del día 31, que también son días punteros, no sabemos cuál va a ser la evolución de la enfermedad hasta entonces. Quedan prácticamente 2 semanas para uno y 3 semanas para otro. ¿Podría modificarse? ¿Podría aplicarse algún tipo de restricción si de repente se crean aglomeraciones? Algo de lo que se dice no debe producirse. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, efectivamente nadie sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad en los próximos días. Sí que sabemos que un arma eficaz es la vacunación, sí que sabemos que tenemos la presión hospitalaria baja, tenemos un alto número de personas contagiadas y creciendo, pero que esas personas no están necesitando ir al hospital. Y por tanto, nuestro mensaje es el mensaje de cumplimiento de las medidas sanitarias que tenemos establecidas y que realmente van por la precaución, van por la utilización de las mascarillas, especialmente en lugares cerrados, va por la utilización de las mascarillas en el aire libre, si no es posible mantener el distanciamiento interpersonal, va por las medidas de higiene, manos, etcétera. Va por la ventilación en locales cerrados, va por evitar aglomeraciones y ahora incluimos esto del pasaporte COVID en unos ámbitos que creemos que son suficientes y esperemos que la situación pues siga como estamos, bajando los casos. Ojalá sea así, pero lo importante es que las personas se vacunen y ponemos a disposición de todas las personas que aún no se han vacunado los recursos de que disponemos, el recurso del Palacio Autonómico y el recurso de la RULE, de la vacunación móvil en la Plaza de África para todas aquellas personas que se quieran vacunar y que no lo han hecho. Invitarles a hacerlo. He dado antes los datos. En el mes de abril, con solo menos del 8% de la población vacunada, ahora estamos hablando del 90% de la población vacunada, con ese menos del 8% de población vacunada, con unos índices acumulados similares a los actuales, teníamos 33 personas en el hospital y ahora tenemos 5 personas en el hospital. Sí, bueno, yo se lo decía porque ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que la vacuna tenía una alta eficiencia hasta los 6 meses y a partir de ahí bajaba su eficacia. De hecho, pues cuando empiece esas supuestas aglomeraciones que se van a formar al aire libre, es cierto, pero que se van a formar esos días, entiendo que las personas que tienen aproximadamente la franja de edad de 40 años hacia arriba habrán cumplido esos 6 meses de vacunación. Y teniendo en cuenta que una de las franjas de mayor incidencia de la pandemia se está produciendo precisamente entre 20 y 50 años, me gustaría saber si se tiene en cuenta ese detalle para tomar alguna medida o se confía en que no va a crecer y en la responsabilidad de la gente. Digo porque el 24 se forma lo que se forman. Yo simplemente le planteo lo siguiente: si allí se junta en una de las plazas públicas 400 o 500 personas, ¿se va a hacer algo? Vamos a ver, vuelvo a insistir, el decreto de medidas que están ahora en vigor y el decreto sanitario y la ley, y además una ley nacional, establece la obligación de la utilización de las mascarillas, establece la obligación de la utilización de mascarillas al aire libre también si no se puede respetar el distanciamiento interpersonal. Es decir, hay una serie establecido una serie de medidas. La vacunación, estamos hablando de un 90% de la población de nuestra ciudad. Tenemos, por tanto, armas para enfrentar nuestra situación.
Y en cualquier caso, las evidencias científicas tienen que ser refrendadas tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por la Agencia Española del Medicamento, posteriormente por la Comisión de Salud Pública, por las ponencias correspondientes y por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hasta el momento no se ha planteado lo que usted me ha formulado al respecto. Pero en cualquier caso, apelar siempre al buen hacer de todos los ciudadanos, que me constan que lo están haciendo en esta lucha contra esta pandemia que ya es excesiva. Estamos ya en el segundo año luchando contra la misma y estoy seguro que las cosas se van a hacer bien por parte de todos. Consejero, me gustaría hacerle otra pregunta. Los 24 por la tarde, los locales de hostelería habitualmente ponían barras en la calle. ¿Este año se va a permitir, o teniendo en cuenta que se puede pedir el certificado COVID para entrar, si tiene un aforo de mayor de 50 personas, cómo se va a controlar? Bueno, este es un tema que va recogido en las licencias municipales. Entiendo que ahí se aplicará pues lo que se viene aplicando normalmente en cuanto a autorizaciones y solicitudes por parte de las personas afectadas, pero entiendo que las licencias no recogen esta situación. No he entendido. ¿Quiere decir que no se permitirá? Porque sí. No, lo que dice las licencias en vigor, lo que dice las ordenanzas en vigor, perdón. Bueno, yo creo que establecer barras en la calle tiene que ser autorizado, evidentemente. No está contemplado en la normativa. Y luego sobre el límite de 50. El límite ese de 50, por encima de 50 sí, por debajo no. ¿Por qué 50 y no 40 o 100? Y, al margen, ¿a cuántos locales aproximadamente va a afectar en términos de, no sé si la mitad de los locales de Ceuta? No sé si tiene un indicador. No, vamos a ver, esto se hace desde el punto de vista de la Consejería de Sanidad, viendo las mejores recomendaciones y medidas para favorecer la salud pública. No vamos a ver un listado de locales, ni mucho menos. Aquí lo que se trata, se entiende que lo que hay que evitar es aglomeraciones en locales cerrados, y se considera que un número de 50 personas es un número que ya a partir de ahí puede ser excesivo. No es tampoco nada nuevo de esta ciudad autónoma en comparación con otras comunidades autónomas que también lo recogen. Perdón, a lo mejor yo no lo he entendido. ¿Lo tienen que pedir los propietarios de locales en los que caben más de 50 personas o cuando haya 50 personas dentro? No, con aforo de más de 50. Vale. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias y buenas tardes a todos. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.